Hoy vamos a hablar sobre una banda que muchos conocemos y que ha dejado huella en la música regional mexicana. Banda Pequeños Musical. Esta agrupación es muy recordada por sus grandes éxitos durante la época de la tecnobanda, especialmente en los años 90, en la década del 2000, y también en los años 2010. Si eres fan de la música de la tecnobanda, seguramente habrás escuchado alguna de sus canciones en fiestas, reuniones familiares, o en la radio. A lo largo del tiempo, Banda Pequeños Musical ha tenido varias voces que la han representado. Algunos de sus vocalistas más reconocidos han sido Cosme Tadeo, Ramón Crisóstomo, Aldo Franco, Omar Ortiz, entre otros. Cada uno de ellos ha dejado su estilo y su talento marcado en las canciones de la banda. Ahora, si pensamos en cómo empezó esta banda, probablemente imaginaríamos que desde el inicio fueron una tecnobanda muy exitosa, con discos que vendieron mucho y canciones que se escuchaban por todos lados. Incluso podríamos pensar que su primer disco fue todo un boom, lleno de éxitos. Y aunque es cierto que 14 super éxitos fue uno de sus primeros discos, hay algo que muy pocos saben. Ese no fue su primer disco. Así es, hoy te voy a contar una historia poco conocida sobre los inicios de Banda Pequeños Musical. Resulta que su primer disco oficial no fue de tecnobanda, y además, estuvo perdido por más de 30 años, prácticamente olvidado por todos. Este disco se grabó cuando la banda aún no era tan conocida y tenía un concepto musical un poco diferente. La historia comienza a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando los hermanos Tadeo decidieron formar una agrupación musical. En ese tiempo, todavía no se llamaban como hoy los conocemos. El proyecto se llamaba Musical Pequeños, y poco a poco fueron formando la banda con más integrantes. Se unieron músicos como Rogelio García en la guitarra, Gerardo Franco en los teclados, Jorge Ramírez en el bajo, y Javier Sánchez en la batería. Ellos tenían muchas ganas de grabar su primer disco, así que buscaron una disquera que les ayudara a hacerlo realidad. Fue así como lograron grabar un álbum llamado De Orgullo a Orgullo. Este disco es muy especial porque fue el primero que grabaron como agrupación, aunque en ese momento se presentaban como Musical Pequeños, no como Banda Pequeños Musical. Este primer álbum no era del género tecnobanda, sino más bien del estilo grupero, que también era muy popular en esa época. Lo curioso de este disco es que fue grabado en acetato, es decir, en discos de vinilo, como se hacía en ese tiempo. Esto hacía que el proceso de grabación fuera más complicado. Según cuenta Cosme Tadeo, si alguno se equivocaba durante la grabación, tenían que empezar desde el principio, no podían simplemente corregir un pedacito como se hace hoy con la tecnología digital. Lamentablemente, este disco no tuvo el impacto que ellos esperaban. No fue promocionado como otros trabajos posteriores, y con el tiempo cayó en el olvido. La mayoría de las personas ni siquiera sabían que existía. Muchos pensaban que el primer disco de la banda era otro, y este quedó como una especie de secreto escondido. Pasaron los años, la banda se hizo famosa, sacaron muchos discos, llenaron escenarios y ganaron el cariño del público. Pero ese primer disco, De Orgullo a Orgullo, seguía perdido. Hasta que algo increíble pasó. El 30 de agosto del año 2023, el canal de YouTube llamado Filio Olmedo el Temeroso Cantante subió el álbum completo de ese disco olvidado. Estoy seguro que ha sido siempre. Seré un tartamudo. Sé que me muero. Que muriera al nacer yo. Pero Jalisco, pueblo de historia que es mi caquitla. Orgullo, orgullo. Señores, yo no soy hombre de pleito. Nunca, nunca, tú serás feliz con otro.
aquí, cerquita de Culiacán. Los fans y el público en general pudimos por fin escuchar cómo sonaba la banda en sus inicios, con un estilo más grupero, diferente al que los hizo famosos después. Fue como viajar en el tiempo y descubrir una parte desconocida de su historia. Este hallazgo emocionó a muchos, sobre todo a los que han seguido la trayectoria de la banda desde hace tiempo. Escuchar ese disco es una forma de entender cómo fueron evolucionando, cómo cambiaron su estilo, y cómo se fueron abriendo camino en la industria musical, hasta convertirse en una de las bandas más queridas del género. Así que la próxima vez que escuches a Banda Pequeños Musical, ya sabes un dato curioso que pocos conocen. Su primer disco no fue de Tecnobanda, y estuvo perdido durante 33 años, hasta que alguien lo rescató y lo compartió con el mundo.